Bajo las selvas húmedas de Guadalcanal, la guerra no fue solo en playas y colinas. Se luchó bajo tierra, en túneles y refugios donde se escondieron, sufrieron y murieron. Marines encontraron cámaras con armas abandonadas, búnkeres derruidos y vestigios de vida, congelados. Algunos túneles aún tenían granadas listas para estallar. Otros, las pertenencias de soldados que no regresaron. ¿Qué se quedó ahí? ¿Qué secretos guardaron esos túneles décadas después de que las armas callaran? Quédense conmigo. Al final, verán por qué lo hallado en la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial sigue inquietando hoy. Y si desean desvelar más historias ocultas de la Segunda Guerra Mundial, asegúrense de suscribirse ahora mismo, porque esto es solo el inicio. Cuando los ingenieros japoneses llegaron a Guadalcanal en 1942, se enfrentaron a un problema. ¿Cómo defender una isla bajo ataque incesante? La respuesta estaba bajo tierra. En vez de solo fortificaciones, excavaron crestas y cavaron hondo en el suelo volcánico. No eran los enormes y sofisticados túneles que definirían batallas como Iwo Jima. Eran más simples: refugios, agujeros de araña, pasajes cortos reforzados con madera y palmera. Pero aún así, estas posiciones permitieron a los japoneses sobrevivir al incesante bombardeo aéreo y naval. Los túneles tenían diversos fines. Primero, ofrecían protección. Un escuadrón bajo tierra podía soportar bombardeos que aniquilaban todo en la superficie. Segundo, ofrecían ocultación. Desde fuera, muchas entradas a los túneles eran casi invisibles, ocultas por maleza o el terreno. Esto permitía a los soldados japoneses desaparecer bajo tierra y reaparecer tras las líneas americanas. Tercero, eran almacenes. Municiones, granadas y víveres se guardaban bajo tierra, a salvo de ataques y vigilancia aérea. El valor psicológico era igual de importante. Por la noche, los marines de guardia juraban que la selva respiraba con movimientos ocultos. Los infiltrados salían sigilosamente de túneles y trincheras, avanzando con cuchillos y granadas. La idea de que el enemigo pudiera desaparecer bajo tierra y reaparecer sin previo aviso minaba la moral. Cada susurro en las enredaderas podía indicar un túnel cerca. Cada colina podía esconder ojos vigilantes. Los americanos aprendieron que Guadalcanal no era solo campo abierto. Era una lucha contra un enemigo que hizo de la tierra misma parte de su defensa. Y a medida que los marines avanzaban tierra adentro, descubrirían que lo que había en esos oscuros agujeros era mucho más extraño y aterrador de lo que esperaban. Los primeros choques con túneles japoneses fueron casi accidentales. Los marines que avanzaban desde Campo Henderson creían asegurar terreno abandonado, hasta que el fuego surgió de crestas vacías. Disparos de armas ligeras salían de muros de tierra. Granadas rodaban de agujeros ocultos y escuadrones de soldados japoneses emergían de repente del suelo. Era desorientador y letal. Marines, entrenados para combates convencionales, se enfrentaron a un enemigo que luchaba como fantasmas. Limpiar estos refugios era una tarea brutal. El fuego de fusil no bastaba. Los marines usaron granadas, cargas y, lo más aterrador, combate cuerpo a cuerpo con bayonetas y escopetas. A veces debían arrastrarse, lanzar explosivos en una abertura y esperar en silencio para ver si algo se movía. Los sobrevivientes describieron el olor: tierra húmeda, cordita y a veces algo peor: cuerpos en cámaras derrumbadas. El impacto psicológico era inmenso. Los túneles hacían sentir que los japoneses estaban en todas partes y en ninguna a la vez. Las patrullas se movían cautelosamente, buscando trampillas o ventilaciones ocultas. Una colina segura de día podía cobrar vida de noche, con soldados saliendo de túneles ocultos para ataques sorpresa. Los marines odiaron el silencio, que a menudo significaba túneles cerca. Pero estos encuentros impulsaron la innovación. Escopetas y lanzallamas fueron herramientas ideales para desalojar defensores de espacios reducidos. Equipos de demolición sellaban túneles, convirtiendo santuarios enemigos en tumbas al derrumbar entradas. Al final, los estadounidenses vieron que Guadalcanal no era solo mantener el campo Henderson. Se trataba de erradicar a un enemigo oculto, decidido a desangrarlos desde el subsuelo. Y cuanto más se adentraban,
Más extraños eran los hallazgos. Algunos tenían armas y suministros. Otros, objetos personales, cartas, diarios, santuarios. Algunos revelaron la realidad más inquietante: hombres que nunca salieron. Décadas después, los túneles de Guadalcanal persistieron. Solo se hundieron en la selva, engullidos por lianas, lodo y el tiempo. Durante años, los lugareños evitaron laderas donde el suelo sonaba hueco o entradas derrumbadas exhalaban aire viciado. Pero, al crecer el interés arqueológico bélico, los investigadores volvieron con nuevas herramientas. Detectores de metales, georradares y mapeo con drones revelaron lo que la guerra había enterrado. Bajo tierra, hallaron las defensas japonesas que debían contener al imperio. Algunos túneles estaban intactos. Los soportes de madera seguían firmes, aunque carcomidos, oxidados. Bidones de aceite, antes soportes o almacenes, yacían dispersos en la penumbra. Los arqueólogos describieron cámaras estrechas, no más altas que un hombre agachado, con paredes grabadas con marcas de herramientas manuales. No eran búnkeres de máquina de batallas posteriores, excavados con sudor, pico y desesperación. Cada palada representaba horas de esfuerzo bajo la amenaza constante de ataque aéreo. Dentro, reliquias yacían abandonadas de 1942. Equipos de Estados Unidos hallaron munición Arisaka apilada, aún en cajas, pero corroída y hecha bloques sólidos. Había botellas de sake vacías junto a cascos y menaje. Algunos túneles revelaron inquietantes vestigios de vida, congelados en el tiempo. Esteras podridas, latas ennegrecidas e incluso kits de afeitado y naipes. Daba una visión de la vida oculta de los soldados que se pasaban días bajo tierra. En algunos casos, los arqueólogos hallaron evidencias más sombrías: restos parciales de soldados japoneses, atrapados al sellar sus salidas los explosivos, huesos semienterrados bajo muros derrumbados, diarios ilegibles por el agua, pero con el fantasma de la escritura. Cada hallazgo confirmó que estos túneles no eran solo estructuras militares, sino tumbas. El tiempo los había conservado como cápsulas silenciosas de una guerra librada bajo tierra, esperando que alguien retirara las capas de selva y memoria. Los túneles de Guadalcanal no eran solo refugios, eran arsenales ocultos. Los marines que irrumpieron en ellos durante la campaña solían hallar arsenales de armas y municiones, depósitos para ataques sorpresa e incursiones nocturnas. Algunas entradas llevaban a pequeñas cámaras con rifles Arisaka apoyados en las paredes, su madera oscurecida por la humedad. Había cajas de municiones, muchas con cartuchos de 6.5 milímetros, granadas y morteros. Algunos tenían trampas, listas para detonar. Despejarlos requería coraje y cautela, pues un paso en falso causaría explosiones. Muchos depósitos permanecieron intactos, corroyéndose lentamente en la oscuridad. Décadas después, arqueólogos hallaron granadas con detonadores intactos, partes de ametralladoras oxidadas y bayonetas que aún cortarían si se pulían. Algunos arsenales tenían ametralladoras pesadas japonesas tipo 92, desmontadas y almacenadas, listas para reensamblarse en un contraataque. La gran cantidad de material indicaba que los japoneses esperaban retener Guadalcanal más tiempo. Pero no solo se hallaron armas, la munición no se limitaba a balas y morteros. Los marines descubrieron extraños arsenales de artefactos improvisados, botellas de vidrio con combustible para bombas incendiarias y bengalas que, al probarlas, aún brillaban. Rara vez, los túneles guardaban equipo aliado capturado: cantimploras, cartuchos y cascos de marines caídos, arrastrados a la oscuridad. Esto revelaba una cruda verdad. Aunque los japoneses llenaron sus túneles de armas, solían carecer de provisiones para subsistir. Latas de comida junto a granadas, botiquines junto a estantes de rifles. Los túneles eran más que arsenales. Eran su sustento, donde los soldados comían, dormían y se preparaban para el ataque. Para los marines que irrumpieron en estos escondites durante la guerra, los hallazgos no eran solo armamento. Eran sombríos recordatorios. Cada túnel, una emboscada. Cada escondite, un trampolín a otra noche de masacre. No todo hallazgo en los túneles de Guadalcanal era sobre armas o estrategia.
Los hallazgos más inquietantes eran objetos cotidianos que recordaban a marines y arqueólogos que, bajo los uniformes, había hombres aferrándose a fragmentos de la vida ordinaria. De las cámaras emergían objetos personales, conservados por la oscuridad y el aire húmedo. Marines, al despejar túneles, a veces encontraban utensilios con restos carbonizados de arroz o pescado, cantimploras con kanjis junto a sandalias podridas. Kits de afeitar con navajas oxidadas mostraban a hombres intentando mantener rutinas en lugares sin sol. Décadas después, arqueólogos hallaron detalles inquietantes: cepillos con cerdas intactas, monedas en el suelo y botellas de sake apoyadas en las paredes, como si un soldado las acabara de dejar. Surgieron cartas y diarios, a menudo ilegibles por daños de agua. Algunos contenían poemas, oraciones o notas de despedida. Incluso los incompletos hablaban de la desesperación de hombres atrapados en una selva extraña, lejos de casa, cavando por sobrevivir. En algunos casos, se descubrieron santuarios, con pequeñas ofrendas en nichos con amuletos de papel o tallas de madera. Eran símbolos de fe, llevados bajo tierra para protegerse. Para los marines que los encontraron, fue inquietante. Esperaban soldados. Encontraron vidas humanas reducidas a restos en la tierra. Algunos marines admitieron que un diario o la foto de una familia en Japón los hizo detenerse, aunque sea un instante, antes de volver a las brutales operaciones de limpieza. Los túneles revelaron al enemigo, sin anonimato. Aquí estaban vidas individuales, congeladas, sin poder escapar de la guerra que las devoró. Estos artefactos contaban otra historia, no de estrategia o potencia, sino del costo emocional de luchar bajo tierra. Por cada arma olvidada, un fragmento de vida, un peine, una taza o la foto de un ser querido. Y tras la guerra, estos objetos recordaron que los túneles no eran solo fortificaciones, sino refugios para hombres cuya humanidad fue sepultada con sus defensas. Entre los hallazgos más inquietantes, los puestos médicos improvisados. Los japoneses en Guadalcanal no tenían hospitales, así que usaron refugios y cuevas como toscas enfermerías. Eran lugares donde llevaban a los heridos. Cirujanos operaban a la luz de velas o linternas, y el olor a sangre nunca desaparecía. Para los marines que los hallaron, las escenas eran imborrables. Dentro de algunos túneles, hallaron camillas hechas de bambú, oscurecidas por la sangre seca. Había herramientas quirúrgicas esparcidas, oxidadas, pero aún reconocibles. Había frascos de medicinas en estantes de tierra, etiquetas borrosas, pero a veces con el contenido intacto. Se hallaron vendas, antes blancas, apiladas, amarillentas y rígidas. No eran hospitales estériles, cámaras sombrías de supervivencia, donde médicos salvaban vidas sin recursos. Décadas después, arqueólogos hallaron pruebas más escalofriantes. Huesos con marcas de sierra sugerían que se habían realizado amputaciones bajo tierra. Veteranos recordaban oír gritos ahogados desde cuevas, donde soldados sufrían cirugías sin anestesia adecuada. Algunos túneles contenían registros de pacientes, listas en cuadernos con nombres y heridas. Otros eran tumbas silenciosas, con restos de hombres que murieron en camillas y no fueron retirados. A los marines les impactó el contraste entre el caos organizado de los refugios médicos y la desesperanza que irradiaban. Los suministros escaseaban, las infecciones abundaban, y muchos heridos no saldrían vivos de allí. Para los estadounidenses, hallar estos sitios recordaba cuán lejos los japoneses irían, resistiendo desde hospitales subterráneos, donde la muerte era tan común como la vida. Estas enfermerías subterráneas revelaron la resistencia de los atrapados. Sin equipo, médicos y sanitarios lucharon por salvar a sus camaradas. Sus esfuerzos, en instrumentos oxidados y camillas ensangrentadas, revelaban lealtad y desesperación, y el horror de la guerra subterránea. Cuando la tierra se volvió hospital, también se hizo tumba. Al terminar la guerra, los campos de Guadalcanal no se desvanecieron. Las selvas los reclamaron lentamente. Enredaderas cubrieron cascos, y ríos inundaron trincheras. Los túneles y refugios, cobijos de desesperación, colapsaron bajo el peso del tiempo. La naturaleza fue el enemigo final,
destruyendo lo construido a toda prisa. Muchas entradas colapsaron en meses. La lluvia carcomía los muros de tierra, volviendo las fortalezas pozos de lodo. Donde ingenieros japoneses reforzaron los techos con troncos, las termitas devoraron la madera, causando que las cámaras se derrumbaran. Secciones enteras de túneles desaparecieron bajo deslizamientos de tierra, sepultando lo que había dentro. A veces era munición, otras veces eran cuerpos. Para los lugareños que recorrían la isla tras la guerra, el suelo cedía, revelando un rifle o una calavera. El clima tropical aceleró la descomposición. Cascos de acero se oxidaron, rifles se fusionaron con la tierra y las culatas de madera se pudrieron. Artefactos de papel, diarios, mapas y monedas se hicieron ilegibles en pocas temporadas. Sin embargo, extrañamente, ciertos objetos sobrevivieron. Tazas, botellas de sake, bayonetas aún afiladas. Estas reliquias, preservadas por la tierra, revelaban vidas bajo tierra mucho después de que los rastros se desvanecieran. La selva no borró, ocultó. Muchos túneles siguen ocultos. Raíces y maleza tapan sus entradas. Historias de los isleños de Salomón hablan de lugares evitados por décadas, susurrando que estaban embrujados. Para los aldeanos no eran ruinas, sino tumbas que era mejor no tocar. Arqueólogos que los exploraron confirmaron el temor, hallando cámaras derrumbadas con restos humanos sellados desde 1942. El deterioro de los túneles muestra que el campo de batalla de Guadalcanal no acabó, solo se transformó. La selva consumió acero y madera, pero al hacerlo, esto fijó fragmentos de la historia. Cada túnel colapsado, cada refugio oculto, recuerda cuán rápido la guerra se entierra y qué fácil es desenterrarla al cortar enredaderas. Para los japoneses, los túneles no eran solo refugios, sino armas. Cada entrada era una emboscada potencial, cada salida una forma de desvanecerse. El impacto psicológico de que el enemigo surgiera de la tierra fue inmenso. Los marines en la selva aprendieron a desconfiar del suelo. Una cresta parecía despejada, pero de repente el fuego brotaba de una ranura camuflada. De noche, infiltrados salían de refugios para lanzar granadas o atacar con bayonetas, y luego se escabullían antes de ser capturados. Esta presencia fantasmal agotaba la moral americana. Veteranos recordaron cómo las patrullas se paralizaban al oír la tierra moverse, sin saber si era un animal o un enemigo saliendo de un agujero. Algunos juraban oír susurros en la oscuridad, por conductos de ventilación de cámaras ocultas. El miedo no era irracional. Muchas emboscadas comenzaban así. Para los marines, la escopeta y el lanzallamas se volvieron armas psicológicas, disparando en las bocas de los túneles, solo para acallar lo que pudiera esconderse dentro. Tácticamente, los túneles daban a los japoneses una ventaja desproporcionada. Podían lanzar ataques con pequeños escuadrones, desaparecer y reaparecer lejos del combate. Aunque superados, los túneles ralentizaban el avance, exigiendo cuidadosas limpiezas. Un solo refugio podía inmovilizar a un pelotón, deteniendo un avance por horas. Esta estrategia resonó en campañas posteriores del Pacífico, donde la guerra de túneles fue clave en la defensa japonesa. Guadalcanal fue el prototipo, rudo, sencillo, pero efectivo para perturbar a marines curtidos. Para los defensores, los túneles también eran motivo de orgullo. Ocultos, creían encarnar el espíritu de resistencia, guerreros que atacaban de la nada, mostrando su valor contra todo pronóstico. Para quienes lucharon contra ellos, los túneles simbolizaban el miedo de un enemigo que rehusaba luchar abiertamente y el terror de que la muerte pudiera surgir de la tierra en cualquier momento. Al concluir la campaña, los marines respetaban y odiaban los túneles por igual. No eran solo obstáculos a destruir, eran cicatrices psicológicas que recordaban que, ni con la victoria, el suelo de Guadalcanal sería seguro. Cuando las armas cayeron en Guadalcanal, en 1943, sus túneles fueron mudos testigos de 6 meses de combate salvaje. Para los marines y soldados allí, se volvieron parte de la memoria, historias de patrullas emboscadas por sombras y cámaras con hallazgos espeluznantes. Pero el legado de esos túneles trasciende las Islas Salomón. Fueron el inicio de un nuevo y sombrío capítulo bélico.
El combate subterráneo, rasgo permanente de la guerra en el Pacífico. Los japoneses, tras estudiar Guadalcanal, expandieron el concepto. Cuando los estadounidenses llegaron a Tarawa, Saipán, Iwo Jima y Okinawa, las redes de túneles ya eran extensos laberintos de piedra y hormigón, no simples refugios. Regimientos enteros se escondían bajo tierra, saliendo solo para atacar y desaparecer. Las lecciones aprendidas en Guadalcanal, como la necesidad de lanzallamas, cargas, escopetas y tácticas de sellado, se hicieron doctrina. Lo que empezó en agujeros someros en la isla, maduró a tácticas de soplete y sacacorchos que definieron la Guerra del Pacífico. Pero hay otro legado, uno no medido en tácticas. Los túneles de Guadalcanal nos recuerdan la desesperación humana tras la estrategia. Soldados cavaban con manos ampolladas, sudando en la oscuridad, esperando protección de muros de tierra ante bombas y balas. Muchos fallecieron en esos espacios, sepultados por tierra o atrapados por explosivos. Por décadas, sus objetos, cartas, saque y fotos esperaron en silencio, narrando la historia de hombres reducidos a sombras. Arqueólogos que hallan estos túneles los describen como cápsulas del tiempo y tumbas. Cada artefacto susurra una voz de 1942 desde la selva. Suscríbete para más historias de guerra.